Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre del año 1844 en un pequeño pueblo alemán llamado Röcken, en medio de un ambiente profundamente religioso luterano. Su padre, Karl Ludwig Nietzsche, era pastor, un hombre respetado, y su madre, Francisca, era una mujer devota, estricta y con una fuerte obsesión por las apariencias y la rectitud. Desde el inicio, Nietzsche llegó a un mundo donde la moral cristiana, la disciplina y el sentimiento de Dios lo observa todo no eran ideas, sino aire cotidiano. Y aunque nadie puede recordarlo conscientemente, es casi inevitable imaginar que el niño Nietzsche con el tiempo sentiría que ese Dios que todo lo miraba era una prisión más que un consuelo. Su infancia parecía destinada a ser tranquila y convencional, hasta que el golpe llegó demasiado pronto. Cuando Friedrich tenía apenas 4 años, su padre comenzó a mostrar síntomas de una enfermedad cerebral que lo deterioró de forma rápida y cruel. Al año siguiente, su padre murió, y 6 meses después, su hermano menor, Ludwig, también falleció. Esto no fue solo una tragedia familiar, sino el origen del tono existencial de Nietzsche. Desde muy pequeño entendió que la vida no tenía piedad, que podía destruir lo que amas sin ninguna explicación, y que la fe no necesariamente protegía del sufrimiento. La casa, que se llenó alguna vez del canto religioso y las palabras del pastor, se llenó de silencio, de dolor y de mujeres. Su madre, su abuela, 2 tías y su hermana Elizabeth. Creció rodeado de figuras femeninas rígidas, protectoras, religiosas y moralmente invasivas. Nietzsche fue un niño solitario, introvertido, extremadamente sensible y con una inteligencia casi incómoda. No era el típico niño ruidoso, era el niño que observaba, que cuestionaba, que sentía más de lo que podía expresar. Desde temprano aparecieron signos de alguien fuera de lo común. Le llamaban el pequeño pastorcito, porque escribía sermones y poesías religiosas para jugar, como si fuera un mini predicador. Pero dentro de él ya había un conflicto silencioso, un niño que imitaba lo que el entorno le imponía, mientras que por dentro comenzaba a crecer una sensación de que algo de todo eso no encajaba. Esa lucha entre obedecer y desafiar, entre fe y duda, entre pertenecer o romper con todo, empezó mucho antes de que Nietzsche tuviera las palabras para nombrarla. Este conflicto sería la semilla de su futura rebelión filosófica, pero aún faltaban años para que germinara. A los 9 años, su familia se mudó a Naumburgo, un lugar más urbano, pero con la misma carga moral. Allí asistió a escuelas estrictas, donde el brillo de su inteligencia empezó a ser evidente. Era tan disciplinado, tan correcto, tan perfecto, según los estándares morales, que los adultos lo adoraban. Sin embargo, esta perfección tenía un precio. Nietzsche no encajaba con los niños de su edad. Los demás lo veían como raro, demasiado serio, demasiado profundo, como alguien que cargaba una energía distinta. No pertenecía, y lo sabía. La soledad no llegó como consecuencia, sino como destino, como un reflejo del tipo de conciencia que le había tocado, estar lúcido demasiado temprano. En secreto, Nietzsche comenzó a refugiarse en la música, porque era el único espacio donde podía sentir sin censura. Tocaba el piano y componía pequeñas piezas que parecían un desahogo emocional más que entretenimiento. Era la música lo que le permitía respirar. Su adolescencia marcó el inicio de un rasgo que lo acompañaría toda su vida. Una incomodidad crónica consigo mismo. Nunca se sintió suficiente, nunca sintió que pertenecía a ningún lugar, ni siquiera a su propia familia. Y sin embargo, existía también un orgullo silencioso, una certeza interna, todavía inexplicable,
de que él estaba destinado a algo más grande, aunque no supiera qué, y ese contraste entre sentirse menos y sentirse destinado a más, lo desgarraba por dentro. En estos primeros años ya se estaba formando el Nietzsche que el mundo conocería, un espíritu incómodo, demasiado sensible para la mediocridad, demasiado consciente para la obediencia, demasiado honesto para vivir según expectativas ajenas. No podemos olvidar este detalle. Nietzsche no nació rebelde. Lo fabricó el dolor, la pérdida, la observación silenciosa y el exceso de lucidez. Lo que nadie sospechaba era que ese niño tímido, casi angelical, terminaría volteando el mundo de la filosofía y enfrentándose no solo contra la religión que marcó su infancia, sino contra toda la moralidad occidental. Pero para que ese despertar ocurriera, primero tenía que vivir el proceso. El niño obediente, el adolescente disciplinado, el joven brillante que trataría de seguir el camino correcto antes de destruirlo todo desde dentro. Porque Nietzsche, antes de ser el filósofo del derriba todo, primero intentó ser exactamente lo que el mundo esperaba que fuera, hasta que ya no pudo seguir mintiéndose. A medida que Friedrich Nietzsche fue creciendo, su talento comenzó a volverse imposible de ignorar. A los 14 años, ingresó en la prestigiosa escuela de Forta, un lugar diseñado para moldear a las mentes más brillantes con disciplina casi militar. El ambiente era rígido, exigente y competitivo, pero por primera vez Nietzsche encontró un espacio donde su inteligencia no era motivo de aislamiento, sino de respeto. Allí descubrió su pasión profunda por la literatura, la filología y los textos clásicos de la antigua Grecia. En esta etapa, Nietzsche no solo leía, sino que devoraba autores como Sófocles, Homero, Esquilo y los filósofos presocráticos. Hubo algo en ellos, en ese mundo antiguo, más directo, más trágico, más honesto con la brutalidad de la existencia, que comenzó a encender una llama interior. Los griegos hablaban del sufrimiento, la grandeza, el destino y la caída, sin esconderlo detrás de moralismos religiosos. Por primera vez, Nietzsche sintió que encontraba un espejo para su sensibilidad profunda. Sin embargo, mientras su intelecto se expandía, su cuerpo le traicionaba. En Forta aparecieron los primeros signos de la fragilidad física que lo acompañaría toda su vida. Dolores intensos de cabeza, problemas de visión, malestar constante. Este desequilibrio entre una mente voraz y un cuerpo débil creó en Nietzsche una sensación de vivir en lucha consigo mismo, una especie de castigo biológico frente a su ambición intelectual. Esta contradicción, una mente que quería subir montañas y un cuerpo que apenas podía caminar, se convertiría luego en un símbolo dentro de su filosofía. La idea de que la vida misma es conflicto, tensión, superación y a veces sufrimiento necesario. La adolescencia de Nietzsche tuvo también un despertar emocional y artístico intenso. Además de sus estudios, se refugió en la música como un acto íntimo de expresión. No tocaba por disciplina, sino para desahogar lo que su alma cargaba. Beethoven lo marcó profundamente. No es exagerado decir que Nietzsche se veía reflejado en ese genio atormentado, brillante, apasionado, incomprendido y luchando contra su propio cuerpo. Incluso llegó a componer varias piezas musicales. Algunas eran consideradas extrañas, demasiado intensas para su edad, pero eran sinceras. Nietzsche siempre fue más música emocional que técnica impecable. En lo sentimental, vivió su primer enamoramiento adolescente, uno imposible y no correspondido, que reforzó su sensación de sentirse fuera del mundo. Nietzsche empezaba a descubrir que amar para él sería casi siempre amar sin ser visto, amar sin ser alcanzado. Cuando terminó sus estudios en Forta, lo lógico, según su entorno, era que siguiera los pasos de su padre y se convirtiera en pastor luterano.
De hecho, esa era la expectativa familiar, que el niño inteligente honrara el legado religioso del padre muerto. Pero aquí comenzó la primera grieta seria entre Nietzsche y su destino impuesto. Decidió estudiar teología y filología en la Universidad de Bonn, intentando cumplir con lo que se esperaba de él. Pero dentro de sí, algo ya estaba cambiando. La fe que de niño imitó con inocencia empezó a tambalear. No fue un rechazo impulsivo, fue el resultado de pensar demasiado. Nietzsche no perdió la fe de un día para otro, la desgastó con preguntas, con análisis, con la incomodidad de ser honesto consigo mismo. Y la honestidad, para él, tuvo un costo alto. Dejó la teología. Fue uno de sus primeros actos de ruptura consciente contra la vida que otros habían decidido para él. En Bonn también vivió su primer choque con la vida universitaria. Fraternidades de excesos, alcohol, duelos y superficialidad. Nietzsche lo probó, lo observó, sintió curiosidad, pero se decepcionó rápido. No encajaba con la banalidad, el ruido y la vida sin propósito profundo. Él buscaba intensidad, verdad, sentido. El resto buscaba distracción. Fue también allí donde comenzó a formar parte del servicio militar, pero su cuerpo débil volvió a imponerse. Un accidente al montar a caballo le dañó gravemente el pecho y tuvo que abandonar. Fue otro recordatorio de que su cuerpo parecía boicotear cualquier intento de normalidad. El verdadero punto de giro de esta etapa llegaría cuando conoció a un profesor que se convertiría en figura clave en su vida intelectual. Friedrich Wilhelm Ritschl. Ritschl reconoció en Nietzsche no solo inteligencia, sino genialidad. Gracias a su guía, Nietzsche se mudó a la Universidad de Leipzig, donde comenzó un periodo de estudio y reflexión que afilaría su mente como un bisturí. Fue en Leipzig donde Nietzsche descubrió un texto que le voló la cabeza y que marcaría un antes y después en su visión del mundo. El mundo como voluntad y representación, de Arthur Schopenhauer. Leerlo fue como verse a sí mismo en palabras de otro. Schopenhauer ponía en el centro algo que Nietzsche ya intuía. La vida es sufrimiento, deseo, contradicción, impulso. No había consuelo ni propósito divino asegurado. Para Nietzsche, esto no fue deprimente, sino liberador. Era como quitarse una venda. Si la vida era dolorosa por naturaleza, dejar de mentirse era el primer acto de valentía. Pero incluso en esta inspiración, Nietzsche ya mostraba una tendencia que sería su marca: admirar intensamente, luego cuestionar, luego superar. Él nunca aceptaría ser discípulo de nadie por mucho tiempo. Quería aprender, pero sobre todo, quería pensar por sí mismo. Y aunque todavía era joven, ya se veía venir el destino. Tarde o temprano, Nietzsche rompería con todo maestro, toda doctrina, toda idea fija, incluso con las que lo habían salvado. La vida de Friedrich Nietzsche dio un giro sorprendente cuando, con tan solo 24 años, fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, en Suiza. Era tan joven que aún no había terminado su doctorado cuando lo contrataron. Su brillantez era evidente y su prestigio académico crecía rápidamente. Para cualquiera, esto habría sido un sueño: estabilidad, respeto, reconocimiento. Para Nietzsche, en cambio, fue una jaula de oro. Desde el inicio sintió que la vida académica era demasiado rígida, burocrática, llena de eruditos que analizaban palabras muertas como si estuvieran vivas. Nietzsche no quería estudiar a los griegos como fósiles intelectuales. Quería revivir su espíritu. Quería devolverle a la cultura europea la fuerza trágica, valiente y dionisíaca que los griegos poseían antes de que Sócrates y el pensamiento excesivamente racional mataran esa vitalidad. Pero esa visión no encajaba bien con el ambiente académico. Era demasiado disruptivo para los académicos cómodos.
Durante estos primeros años en Basilea ocurrió algo decisivo. Nietzsche conoció a Richard Wagner y a su esposa Cosima. Wagner era ya un compositor famoso, apasionado, poderoso, y en Nietzsche encontró a un admirador que no solo lo veneraba, sino que lo comprendía en profundidad. La conexión fue intensa, casi como un enamoramiento espiritual entre dos almas que compartían una visión grandiosa del arte. Wagner veía en Nietzsche a un discípulo brillante, y Nietzsche veía en Wagner una encarnación viva del espíritu artístico que él admiraba. Fuerza, dolor, pasión, drama. La casa de los Wagner se convirtió en un refugio emocional e intelectual. Nietzsche se sintió por primera vez parte de algo extraordinario, parte de una visión que prometía transformar la cultura europea. Cosima, refinada, inteligente y magnética, también impactó profundamente a Nietzsche. Hay quienes sospechan que Nietzsche llegó a sentir algo por ella, un sentimiento silencioso, prohibido, que nunca admitió abiertamente. Lo cierto es que Cosima tenía una presencia emocional que lo marcó. En estos años Nietzsche escribió su primera gran obra, El nacimiento de la tragedia. Allí desarrolló una idea central. La existencia humana es una tensión entre dos fuerzas, lo apolíneo, la razón, el orden, la forma, y lo dionisíaco, el caos, la pasión, el instinto, la vida cruda. Según Nietzsche, la grandeza de la cultura griega nació de abrazar esa dualidad, pero la cultura occidental, dominada por el pensamiento racional, había reprimido lo dionisíaco hasta marchitar el alma. El mensaje era una provocación directa a toda la educación, la filosofía y la cultura europeas. No sorprende que su obra fuera criticada duramente. Los académicos se burlaron, lo tacharon de místico, de irracional, de poco científico. Para Nietzsche, la crítica dolió, pero no por herir su ego, sino porque confirmaba que la cultura no quería despertar. Él había escrito con el corazón en llamas, con esperanza, pero se encontró con una muralla de mentes mediocres y temerosas. La relación con Wagner, que comenzó como una admiración casi devocional, también empezó a fracturarse. Nietzsche notó que el genio que adoraba estaba cegado por nacionalismo, ego y una visión del arte demasiado grandilocuente y manipuladora. Wagner se acercó al cristianismo y Nietzsche sintió que eso era una traición al espíritu libre que él creía compartir. La decepción fue lenta, pero devastadora. Perder a Wagner no fue solo perder un amigo, fue perder una parte de sí mismo, un ideal, y Nietzsche tenía la tendencia dolorosa de amar intensamente y luego romper totalmente con aquello que lo decepcionaba. Cuando Wagner estrenó su ópera Parsifal con un fuerte mensaje cristiano, Nietzsche lo vivió casi como una puñalada. Había amado una versión de Wagner que ya no existía. Esta etapa trajo consigo otro golpe, el amor, un amor imposible. Su nombre fue Lou Andreas Salomé. Nietzsche la conoció a los 38 años, pero esta historia es vital mencionarla ahora, porque aquí comenzó a formarse la herida emocional que estallaría más adelante. Lou era inteligente, libre, valiente, con un pensamiento afilado y un espíritu rebelde. Nietzsche quedó fascinado por ella. Su conexión intelectual fue intensa desde el primer instante, y Nietzsche creyó ver en Lou a la mujer con la que podría compartir su vida, su pensamiento y su visión. Le propuso matrimonio no una, sino 2 veces. Lou lo rechazó ambas veces. Ella lo admiraba, pero no lo amaba. Amaba su mente, pero no su cuerpo, no su fragilidad, no su destino atormentado. Lou formó un triángulo extraño con Nietzsche y Paul Ricoeur, otro filósofo. Los tres vivían una relación intelectual intensa y polémica que acabó con Nietzsche roto. Esta no fue una historia de amor. Fue una herida abierta. Nietzsche, que ya luchaba con su sensación de aislamiento,
Sintió que incluso en el amor estaba condenado a ser un observador, nunca un elegido. Lu fue un espejo cruel, lo vio con claridad, lo valoró, pero no lo quiso. La salud de Nietzsche comenzó a deteriorarse aún más. Migrañas insoportables, vómitos constantes, problemas de visión hasta casi la ceguera. Su cuerpo parecía estar gritándole que su vida, tal como la llevaba, no era sostenible. Finalmente, tuvo que renunciar a su puesto en Basilea. Esto fue devastador. Había perdido a Wagner, había perdido el amor de Lu, había perdido su lugar académico. Pero esta caída externa era el inicio del nacimiento del Nietzsche auténtico. Sin trabajo, sin maestro, sin amor, sin salud, sin pertenecer a ninguna institución, Nietzsche quedó solo consigo mismo. Y esa soledad sería el origen de su pensamiento más revolucionario. Cuando Nietzsche dejó la Universidad de Basilea, no fue una decisión noble de seguir su camino filosófico. Fue una derrota. Fue expulsado por su propio cuerpo y por un sistema que nunca lo quiso realmente. Tenía 34 años y su vida estaba hecha pedazos. Sin amor, sin salud, sin amigos cercanos, sin dinero estable y sin un lugar en el mundo. Y fue aquí, tocando fondo, donde Nietzsche dejó de intentar encajar y empezó a convertirse en lo que después el mundo llamaría un monstruo, un loco o un visionario, dependiendo de quién mire. A partir de este punto, su vida se volvió una especie de exilio voluntario. Vivió como un nómada intelectual, mudándose constantemente entre Suiza, Italia, Francia y Alemania, siempre buscando un clima que no destruyera su ya arruinado cuerpo. Pero en el fondo, Nietzsche no estaba huyendo del clima, estaba huyendo de la humanidad. Cada vez confiaba menos en la gente, menos en los vínculos, menos en los valores que había aprendido de niño. Ya no pretendía ser el hombre bueno que la sociedad esperaba. Ahora quería ser el hombre que dijera la verdad aunque doliera, aunque lo odiaran. De esa soledad brutal nacieron sus obras más filosas, las que no dejan respirar, las que incomodan a todo el que no esté listo para mirarse sin excusas. Es aquí donde Nietzsche empezó a escribir como si estuviera quemando puentes con la humanidad entera. Ya no buscaba que lo entendieran, buscaba despertar o provocar rechazo, pero jamás indiferencia. Y lo logró. Plasmó su guerra contra el autoengaño humano. Para Nietzsche, la mayoría de las personas viven anestesiadas, obedeciendo valores heredados, creyendo lo que les conviene, escondiéndose detrás de la moral para no mirar su cobardía. La religión, la moral, la sociedad, la autoridad, incluso el amor. Todo para Nietzsche se había convertido en refugios para gente débil, incapaz de crear su propia vida. Él no quería destruir a Dios por capricho filosófico. Quería destruirlo porque veía que la idea de Dios se había transformado en una muleta para millones que no querían asumir responsabilidad por su existencia. Dios era, para Nietzsche, la excusa perfecta para no pensar, no elegir, no arriesgar, no crear. Y él ya había visto de cerca lo que pasa cuando uno vive obedeciendo hasta que el alma se asfixia. Es en esta etapa cuando Nietzsche empieza a hablar crudamente del rebaño. Para él, la mayoría de la gente es rebaño, no piensa, no decide, solo sigue. Es fuerte leerlo, pero él no suavizaba. Nietzsche quería que la humanidad se hartara de su propia mediocridad y se superara. Este fue el origen del concepto del Übermensch, el superhumano mal traducido muchas veces como superhombre. Nietzsche no hablaba de un humano físicamente superior, sino de uno capaz de romper sus cadenas internas, capaz de crear sus propios valores y dejar de vivir como copia de otros. Pero decirle a la humanidad que es mediocre, cobarde y autoengañada, no te consigue amigos. Nietzsche lo sabía y aún así apretó la daga. Su estilo de vida se volvió cada vez más extremo.
Nietzsche escribía como si le fuera la vida en ello, porque realmente era lo único que tenía. Había días en los que vomitaba sangre, tenía migrañas que lo dejaban casi ciego y aún así seguía escribiendo. No escribía desde la comodidad del escritorio del académico, escribía desde el dolor físico, emocional, existencial. Cada frase era una pelea consigo mismo y con el mundo. Él decía que sus libros eran para pocos, para los que tuvieran el coraje de leerse sin máscaras. Y tenía razón, casi nadie los quería leer. Publicó libros como Humano, Demasiado Humano, Aurora y La Gaya Ciencia, donde poco a poco comenzó a dinamitar toda certeza. Fue en La Gaya Ciencia donde Nietzsche lanzó una de las frases más incendiarias de la historia: Dios ha muerto. No dijo Dios no existe, dijo Dios ha muerto. Es un tiro directo al corazón de la moral occidental. Lo que Nietzsche quería decir era: la idea de Dios ya no cumple su función de sentido en el mundo moderno, pero ustedes siguen viviendo como si fuera real, como cobardes, incapaces de enfrentar el vacío. Nietzsche vio venir el vacío existencial del siglo XX antes que nadie. Y sí, fue un acto cruel decirlo así, sin anestesia, pero Nietzsche creía que la crueldad necesaria era mejor que una mentira suave. Prefería incomodar y despertar antes que consolar y adormecer. Y eso lo dejó completamente solo. Su familia lo criticó, muchos amigos lo abandonaron y la sociedad lo comenzó a ver como alguien peligroso, inmoral, perdido o desequilibrado. Su hermana Elizabeth se convirtió en una figura hipócrita, atrapada entre admirarlo y juzgarlo, y más adelante sería una de las responsables de deformar su legado para fines ideológicos que él habría despreciado. Mientras más radical se volvía su pensamiento, más se desplomaba su salud y más profunda era su soledad. Nietzsche estaba pagando un precio que casi nadie estaría dispuesto a pagar: el precio de la lucidez. Lo que estaba gestando no era un pensamiento bonito para citar, era un espejo sucio, cruel, que obligaría a cualquiera que lo mirara a enfrentar su verdad. Después de años de escritura, de deconstruir todo lo que el mundo consideraba sagrado, Nietzsche comenzó a profundizar aún más en su aislamiento. La enfermedad no lo abandonaba, migrañas que lo dejaban casi ciego, problemas digestivos constantes, vómitos de sangre y un cuerpo que se negaba a colaborar con su intelecto voraz. Vivir era un combate diario, y Nietzsche lo sabía. Pero para él, el dolor físico no era un castigo, sino una especie de entrenamiento. Cada crisis, cada limitación, cada frustración lo empujaba a pensar más profundo, a cuestionar más brutalmente, a no perdonar ni a otros ni a sí mismo. En este período escribió Así habló Zaratustra, su obra más provocadora y radical. Aquí Nietzsche se desnuda sin pudor, dejando de lado la explicación académica o la cortesía intelectual. Zaratustra es su espejo, es su alter ego que grita en medio de la soledad y el desdén humano. La obra no es un manual de filosofía, es un grito, un desafío, un enfrentamiento directo con cada lector. Deja de mentirte, deja de obedecer, deja de huir de la vida real. El texto desarma, humilla y despierta al mismo tiempo. Para Nietzsche, la cultura europea estaba llena de cobardes que se refugiaban en valores ajenos, que se escudaban detrás de Dios, la moral y la tradición. Cada palabra escrita era una daga lanzada contra la comodidad y la mediocridad humana. Su relación con la gente se volvió casi imposible. Nietzsche desconfiaba de todos, incluso de aquellos que lo admiraban. Sabía que la mayoría de las personas buscan aprobación, buscan seguridad, y no podían soportar su intensidad. Era demasiado honesto, demasiado directo, demasiado incómodo. Para él, amar a alguien significaba casi siempre decepcionarse. Las relaciones humanas eran un campo minado.
Si cedías, te contaminabas. Si no cedías, eras un paria. Esto explica por qué Nietzsche vivió solo, prácticamente aislado, viajando de ciudad en ciudad, escribiendo y pensando sin descanso, soportando el rechazo y el desprecio con la misma indiferencia con la que soportaba el dolor físico. Su vida se convirtió en un ejercicio radical de independencia intelectual y emocional, casi una guerra personal contra todo lo que consideraba falsedad. La salud continuó deteriorándose hasta un punto que nadie podía ignorar. A menudo, Nietzsche pasaba semanas enteras sin salir de su habitación, ni siquiera para comer, consumido por dolores de cabeza insoportables y vómitos constantes. Aún así, escribía, porque su mente era más fuerte que su cuerpo. Su pensamiento no podía ser detenido por la debilidad física. Sus cartas, sus diarios y sus escritos de este periodo muestran un hombre consciente de que su cuerpo lo traicionaba, pero que no podía traicionar a su espíritu. Cada frase escrita era un acto de rebeldía, un desafío a la humanidad que él ya no podía soportar ver viviendo en mentira. A medida que pasaban los años, Nietzsche desarrolló una filosofía aún más radical. La vida debía ser vivida sin ataduras, sin compromisos con la moral de otros, sin ilusiones. La muerte de Dios, que había proclamado años antes, no era una metáfora decorativa, era un recordatorio brutal. Todo sentido, todo propósito, todo valor debía ser creado por cada individuo, y quien no lo hiciera estaba condenado a vivir en la mediocridad. El mundo no tenía compasión, y la filosofía no debía ofrecer consuelo. Debía ofrecer lucidez, aunque esa lucidez doliera hasta el hueso. Él estaba dispuesto a asumir ese dolor él mismo, a vivirlo, para demostrar que la verdad no es agradable, no es amable y no es negociable. Nietzsche también comenzó a explorar la moralidad de manera aún más cruda. Señalaba con brutal claridad la debilidad de la compasión malentendida, la hipocresía de quienes confunden debilidad con virtud, y la traición de aquellos que aceptan dogmas sin cuestionarlos. Su mirada sobre la humanidad no tenía filtros. La mayoría de las personas eran cobardes, egoístas y cómodas. Las instituciones, religión, política, cultura, eran trampas que perpetuaban la mediocridad y el miedo. Nietzsche no ofrecía un consuelo, ofrecía una verdad dolorosa. La mayoría de la humanidad no estaba preparada para enfrentar la vida tal como es. Su crueldad era un acto de amor extremo, un intento desesperado de despertar al mundo, aunque ese despertar implicara rechazo, soledad y odio hacia él. Las décadas siguientes continuaron su descenso hacia la fragilidad total y su ascenso hacia la genialidad absoluta. Nietzsche seguía escribiendo con un cuerpo que ya apenas podía sostenerse, con un corazón que se negaba a ceder ante la facilidad, con una mente que no conocía límites. Sus textos se volvieron cada vez más afilados, más intensos, más peligrosos, y su reputación comenzó a crecer no entre amigos, sino entre enemigos y admiradores asombrados. Sabía que la incomodidad era su arma y su legado. No buscaba aplauso, buscaba confrontación, despertar, desafío. El punto más crítico llegó en enero de 1890, y hasta marzo de 1891, cuando su mente finalmente cedió. Nietzsche sufrió un colapso mental completo en Turín, donde, tras un episodio público de desvarío, colapsó abrazando a un caballo maltratado, llorando y perdiendo contacto total con la realidad. Fue el final de su lucidez intelectual y el inicio de un período donde su cuerpo y mente ya no le respondieron jamás. Los años que siguieron estuvieron marcados por el abandono total de la autonomía. Su madre lo cuidó hasta su muerte, y luego su hermana Elizabeth tomó control de sus escritos,
manipulando su filosofía para fines que él habría odiado profundamente. Nietzsche había pagado el precio máximo por la verdad, su cordura, su independencia y su control sobre su legado. A pesar de todo, su filosofía permaneció intacta, intensa y radical. Nietzsche murió el 25 de agosto de 1897, solo, enfermo, y paradójicamente más libre que muchos que vivieron cómodos en la mentira. Su vida fue un testimonio brutal. La genialidad exige sufrimiento, la verdad exige soledad, y la conciencia plena exige coraje extremo. Nietzsche no dejó consuelo, dejó desafío, provocación y la invitación más cruda posible. Despierta, enfrenta tu mediocridad, asume tu dolor y crea tu propia vida, porque nadie más lo hará por ti. Friedrich Nietzsche volvió a Basilea con la salud hecha pedazos, pero con algo más peligroso que cualquier enfermedad del cuerpo, una determinación silenciosa de seguir escribiendo aunque el mundo no estuviera listo para él. Quien lo veía desde afuera podía pensar que Nietzsche llevaba una vida tranquila de profesor retirado. Pero por dentro, cada día era una batalla entre el cansancio físico y un volcán de ideas que exigían salir. Es irónico, cuanto más enfermo estaba, más claro veía conceptos que luego el mundo celebraría como revolucionarios. Este fue el periodo donde Nietzsche comenzó a convertirse en Nietzsche. Ya no el académico tímido que buscaba aprobación. Ahora era un pensador sin patria intelectual. Vivía solo, sin estabilidad, sin amigos cerca y recibiendo cartas cada vez más frías de su familia. A menudo se levantaba con el cuerpo tan débil que apenas podía sostener una pluma, pero aún así escribía. No tenía audiencia, no tenía apoyo, y sin embargo escribió como si estuviera dejándole un mensaje a la humanidad futura, confiando en que algún día alguien lo entendería. La soledad y el aislamiento se hicieron parte de su rutina. Caminaba horas por las montañas suizas, intentando despejar su mente del dolor con aire frío y silencio. Nietzsche sabía que estaba pagando un precio. Entendía que pensar tan profundamente tiene consecuencias psicológicas. No cualquiera soporta verse a sí mismo sin máscaras. Mientras otros buscaban distracciones para no sentir el vacío, Nietzsche se sentaba frente a ese vacío y lo interrogaba. Lo observaba, lo convertía en palabras. Nadie antes había hecho ese ejercicio con tanta constancia ni con tanta honestidad. Es aquí donde nació Humano, demasiado humano, un libro que fue casi una autoterapia. En él, Nietzsche se despoja de ilusiones. Examina el amor, la fe, la moral, la cultura, la amistad, y expone sus grietas. Fue un intento de limpiar su mente de las influencias románticas y de las enseñanzas que ya no le resonaban. No fue amable al hacerlo, fue honesto, y esa honestidad no le trajo aplausos, le trajo rechazo. Sus antiguos admiradores lo llamaron cruel, frío, insensible. Pero Nietzsche necesitaba romper antes de poder construir una nueva forma de pensar. Su relación con Wagner terminó de romperse. Nietzsche se sintió traicionado no solo a nivel personal, sino intelectual. Wagner se había entregado al nacionalismo, al cristianismo disfrazado de arte grandioso y sentimental, y Nietzsche veía eso como un retroceso. Ya no lo admiraba. Lo veía como un síntoma de decadencia cultural. Esa ruptura le dolió más que el fracaso amoroso con Lou Salomé, porque Wagner para él había sido un símbolo, casi una figura paterna intelectual. Perderlo significó perder un hogar espiritual. La salud seguía derrumbándose. Dolores de cabeza tan intensos que no podía ver luz. Náuseas que lo dejaban en cama días. Problemas de visión que eventualmente lo llevarían casi a la ceguera, pero aunque su cuerpo lo traicionaba, su mente se volvía más aguda, más libre y más rebelde.
Nietzsche comenzó a desarrollar una idea que cambiaría para siempre su filosofía: la noción de que la vida debe ser afirmada, incluso con el dolor, incluso con el sufrimiento. No se trata de escapar de la realidad, sino de aceptarla y decirle sí. Esta etapa fue el nacimiento de un Nietzsche más profundo, más consciente de sus vulnerabilidades y más comprometido con una misión: destruir ilusiones para que los seres humanos pudieran reconstruirse desde la verdad. Él no odiaba la ética, ni odiaba la religión, ni odiaba la sociedad. Lo que odiaba eran las mentiras reconfortantes que mantenían a la gente dormida. Nietzsche quería despertar, aunque despertar doliera. Cada libro que escribía en esta época era un acto de fe hacia el futuro. Él sabía que no estaba escribiendo para su generación. Sabía que había nacido antes de tiempo. Esa lucidez duele, pero él la aceptó con dignidad, consciente de que el precio de pensar diferente es caminar solo. Siguió escribiendo como si cada página fuera un intento de salvarse de sí mismo. Nietzsche entendió que derribar ilusiones no era suficiente. Cualquiera puede criticar, destruir y señalar fallas. Lo verdaderamente difícil es construir algo después de haber perdido todas las certezas. Él mismo había destruido casi todo lo que antes le daba sentido: la fe, la amistad con Wagner, la esperanza romántica, la carrera académica, y ahora, de pie frente al vacío, tenía que decidir si se hundía o lo transformaba. Aquí surge el Nietzsche que no solo cuestiona, sino que propone. Surge el Nietzsche que quiere enseñarle al ser humano a levantarse sin apoyarse en mentiras. Este giro en su pensamiento fue casi un renacimiento interno. A pesar de estar solo, sin reconocimiento, escribió como si estuviera diseñando un mapa para almas valientes. Comenzó a hablar de los espíritus libres, seres humanos capaces de pensar por sí mismos, sin herencias morales, sin tradiciones impuestas, sin miedo a enfrentarse con su propia existencia. No era un concepto teórico, era un llamado profundo: despierta, no vivas con ideas prestadas. Durante este periodo nació Así habló Zaratustra, su obra más intensa, más poética y más enigmática. Nietzsche la escribió como si estuviera en una conversación con el mundo futuro. La estructura no es académica, es casi bíblica, pero al revés. Si los textos religiosos buscan dar consuelo, este buscaba provocar transformación. Zaratustra es el mensajero, pero también es una parte de Nietzsche dialogando con nosotros desde su soledad. En el fondo, Zaratustra es lo que Nietzsche deseaba que el ser humano pudiera llegar a ser: alguien que se crea a sí mismo, que se supera, que se hace responsable de su vida y no culpa al destino, a Dios o a la sociedad. Aquí aparece uno de sus conceptos más malinterpretados: el Übermensch o el superhumano. Nietzsche no hablaba de un ser superior físicamente ni de una raza mejorada, como más tarde se corrompería grotescamente en el siglo XX. No. Nietzsche hablaba de una superación interna, de un ser humano que no necesita mentiras para sostenerse, que tiene el coraje de construir valores propios, sin esconderse detrás de excusas. El Übermensch no es alguien perfecto. Es alguien auténtico, alguien que no huye de su vida. Es el resultado de haber atravesado la soledad, el vacío, el dolor, y aún así decir sí a la vida. Pero Nietzsche sabía que no basta con teoría. Para llegar a ese nivel de conciencia, había que enfrentar una idea que sacude incluso a quien la comprende: el eterno retorno. Esta no es solo una teoría filosófica, es una prueba existencial. Imagina que todo lo que vives, cada momento, cada decisión, cada alegría, cada error, tendrás que vivirlo otra vez, eternamente, sin poder cambiar nada. ¿Seguirías diciendo sí a tu vida si supieras que la repetirás para siempre? Esa pregunta
no era para obligarte a creer en la idea literalmente. Era una herramienta para medir la calidad y honestidad de tu vida. Si tu respuesta es no, entonces tal vez estás viviendo una vida que no te pertenece. Nietzsche quería que cada persona llegara a vivir de tal manera que pudiera abrazar esa idea sin arrepentimientos. Vivir con tanta presencia y tanta verdad que podrías repetir tu existencia eternamente sin vergüenza. Mientras escribía estas ideas, Nietzsche estaba solo en un cuarto alquilado, a veces viviendo con lo mínimo. Sus libros no vendían, la prensa lo ignoraba y la mayoría de sus contemporáneos lo veían como alguien que se había perdido por abandonar la religión y la moral tradicional. Pero él no escribía para agradar, escribía para quien un día sintiera dentro de sí la inquietud de hacerse preguntas que nadie más se atreve a hacer. Y aunque la soledad pesaba, Nietzsche la usaba como disciplina para fortalecer sus pensamientos. Viajaba constantemente, Italia, Suiza, Francia, cambiando de ciudad buscando alivio para el cuerpo, buscando aire nuevo para que la mente no se estancara. Pero, donde fuera, llevaba su misma compañía, él mismo. Y aunque le habría gustado tener a alguien que lo entendiera, aceptó que algunos caminos se recorren solo, aunque duelan. Su tono en los libros de esta época no es el de alguien que quiere destruirte, es el de alguien que sabe que, para despertar, primero hay que sacudir. Lo más duro es que Nietzsche hablaba de fuerza, mientras él mismo se debilitaba. Escribía sobre grandeza humana, mientras su cuerpo se encogía por la enfermedad. Defendía la afirmación de la vida, mientras la vida lo ponía a prueba una y otra vez. Pero no cedió. Seguía diciendo sí. Los últimos años de Nietzsche fueron un contraste brutal entre una mente que alcanzaba su punto más afilado y un cuerpo que se deshacía. La lucidez se volvió casi peligrosa, como si su pensamiento hubiera ido demasiado lejos para seguir viviendo dentro de los límites normales de la condición humana. Nietzsche empezó a escribir con una claridad que sonaba profética, casi urgente, como si supiera que el tiempo se le estaba acabando. Cada palabra llevaba una fuerza que no había tenido antes, como si estuviera tratando de entregar su mensaje final antes de apagarse. Llegó el periodo de más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, el crepúsculo de los ídolos y el anticristo. Aquí ya no analizaba ni sugería, afirmaba con una seguridad que podía incomodar a cualquiera. Nietzsche tocó nervios sensibles de la humanidad, cuestionando la raíz de la moral, la culpa, la compasión que paraliza, la idolatría por la debilidad y la costumbre de convertir el sufrimiento en virtud. Él quería que la humanidad dejara de esconderse detrás de excusas emocionales o espirituales y se responsabilizara de lo que era. Sus palabras se volvieron tan directas que muchos las confundieron con agresión, pero en realidad eran el reflejo de un hombre que ya no tenía nada que perder y no quería mentir para ser aceptado. Es duro reconocerlo, pero Nietzsche empezó a escribir como alguien que se estaba despidiendo. No tenía familia cerca, no tenía pareja, no tenía hijos, no tenía discípulos fieles. Tenía ideas. Y esas ideas eran lo que dejaría en lugar de una familia o un legado tradicional. Nietzsche sabía que estaba dejando semillas para un futuro que él nunca vería. Su vida fue un sacrificio extraño. Él pagó el costo emocional de pensar lo que otros no se atrevían a pensar, para que alguien algún día pudiera beneficiarse de esa libertad. Pero mientras su pensamiento crecía, su estabilidad se quebraba. En 1889, en Turín, ocurrió el momento que marcó el final de su mente consciente. La escena es conocida. Nietzsche vio a un cochero golpeando brutalmente a un caballo. Se acercó, abrazó al animal llorando y cayó.
Ese fue el colapso. Algunos opinan que no fue ese evento lo que lo destruyó, sino que fue el choque final de un alma que ya no podía sostener la sensibilidad con la que percibía el mundo. Era como si Nietzsche hubiera sentido el sufrimiento del caballo con tanta intensidad que su mente, ya desgastada, simplemente no pudo absorber más dolor. Otros creen que aquel momento fue más simbólico que real, pero lo cierto es que después de eso, Nietzsche dejó de ser Nietzsche. Sus últimos 11 años los pasó desconectado de la realidad, en un estado de deterioro mental profundo. Su madre primero y luego su hermana cuidaron de él. El hombre que había escrito sobre la fuerza interior, sobre el espíritu libre y la afirmación de la vida, terminó en silencio, frágil, como si el mundo le hubiera cobrado el precio de ver demasiado. Esa imagen puede parecer trágica, pero también revela algo verdadero. La lucidez tiene un costo, y Nietzsche lo aceptó. Su final no invalida su mensaje, lo humaniza. Falleció en 1900, sin gloria, sin saber que su nombre un día sería estudiado, debatido, amado y odiado. No vio la influencia gigantesca que tendría en la filosofía, el arte, la psicología, la literatura, la política y la cultura moderna. No supo que inspiraría a mentes brillantes, pero también sería grotescamente malinterpretado. Nietzsche nunca habría imaginado que sus ideas serían usadas tanto para liberar como para oprimir. Pero eso es lo que ocurre con los pensamientos poderosos. Se vuelven independientes de quien los creó. Si su vida deja una enseñanza, no es que hay que ser como él, ni que hay que pensar como él. Nietzsche no quería seguidores, quería individuos. Si algo deja su camino es una invitación cruda pero honesta. No vivas anestesiado, no aceptes ideas heredadas sin examinarlas, no te conviertas en copia, párate frente a ti mismo sin miedo a lo que veas. La vida no está hecha para ser cómoda, está hecha para ser vivida con intensidad. Él no pidió que lo imitaran, pidió que cada uno se convirtiera en sí mismo, plenamente. Nietzsche no fue un héroe perfecto ni un santo del pensamiento. Fue un ser humano con dolores, contradicciones, fracasos y una sensibilidad inmensa. Pero tuvo el coraje de pensar sin pedir permiso, de sentir profundamente aunque doliera, y de dejar lo que descubrió en palabras para quien quisiera despertar. Y quizá, si él pudiera ver su propio eterno retorno, si pudiera contemplar su vida y preguntarse si la repetiría, probablemente diría que sí, porque, aunque pagó caro, fue fiel a sí mismo. Y al final, eso fue lo que más defendió. Sé fiel a ti, incluso si te cuesta todo.